Hola a todos, en este vídeo tutorial vamos a ver cómo calcular el tipo de retención de IRPF que nos van a aplicar en nuestra nómina o que tenemos que aplicar nosotros a un trabajador que acabamos de contratar. Para todo esto para el año 2020. Algunos igual habéis visto los vídeos anteriores, pero este está actualizado a el año 2020. Bueno, pues como explicaba en el vídeo anterior, aquí vamos a tomar un ejemplo de lo más básico, aunque sí que iré haciendo más vídeos con elementos aún un poco más complejos. Bueno, tenemos aquí el ejercicio en pantalla. Calcula el tipo de retención de IRPF para un trabajador que reúne las siguientes condiciones. Ana, soltera de 30 años, sin hijos, ha tenido un salario bruto anual de 24.000 euros, de los cuales le han descontado 1.500 euros de cuotas a la seguridad social. Calcular el tipo de IRPF que se le aplicará en la nómina para 2020. Bueno, esta es la situación más básica. Recordad que cuando entráis a trabajar en una empresa os deberían de solicitar que rellenéis el modelo 145, donde aparecerán vuestros datos, edad y situación familiar, si tenéis algún tipo de discapacidad, etcétera, porque en función de eso os deberían de ajustar lo máximo posible lo que os van a guardar para pagar la renta al año siguiente. Por lo tanto, si lo hacen correctamente, no os debería salir ni a devolver ni a pagar, pero eso, bueno, tampoco es exactamente así, pero se ajustará lo máximo posible para que si nos sale a devolver, pues no nos tenga que devolver muchísimo dinero, si nos sale a pagar, no tengamos que pagar muchísimo dinero, sino que sea lo más ajustado posible. Bueno, pues ¿cómo procederíamos? Pues lo primero que vamos a hacer es comprobar si esta persona debe tributar al IRPF o no. Y lo vamos a hacer en una tabla, que la tengo aquí. Estas tablas os las voy a dejar debajo en la descripción del vídeo. Y como veis, tenemos aquí una tabla a la derecha que está en verde, en la cual, según la situación del contribuyente, nos corresponde o no retener IRPF a esta persona. Por lo tanto, la primera situación es contribuyente soltero, viudo, divorciado o separado legalmente con hijos. Lo de con hijos no lo pone en la tabla original, pero se entiende que es con hijos, porque no existe la situación en la que no tenga ningún hijo. Por lo tanto, si es con hijos, es una persona que viva sola, que tenga que hacerse cargo de los hijos, pues estas son las cantidades mínimas a partir de las cuales esta persona tendría que se tendría que aplicar la retención del IRPF. Como la persona que hemos puesto no tiene hijos ni está casada, nos vamos a la situación 3, que es otras situaciones. Como no tiene hijos, la situación, si su salario bruto anual fuese inferior a 14.000 euros, no se le tendría que aplicar nada, ningún tipo de retención. Su retención de IRPF sería 0%. Pero, como hemos dicho que son 24.000, 23.000, no recuerdo bien, 24.000, él supera estos 14.000 euros. Si tuviese un hijo y estuviese casada con otra persona, pues serían 14.516. Si tuviese un hijo y fuese viuda, soltera o divorciada y estuviese a cargo ese hijo suyo, pues serían 15.947. Si tuviese un hijo con otra persona que no está trabajando, que está parada pero no está cobrando paro ni nada, es decir, que no tiene rentas superiores a 1.500 euros anuales. En realidad este 1.500 no es tan exacto, sino que son 1.502,90 y algo, pues sería esta situación, 16.481, ¿vale? Por lo tanto, para que aprendáis a leer estas tablas, con los ejemplos que os he dado es suficiente. Fijaos que a partir de más hijos de 2 ya no sube la cantidad. Por lo tanto, ese es el límite. 2 o más hijos, estas son las cantidades. Por lo tanto, como esta persona no cumple esa condición, sí que tenemos que aplicar el IRPF. ¿Qué hacemos primero? Pues vamos a calcular la parte 1. La parte 1, en el vídeo anterior, es lo que suma. Perdón. Pues tenemos el salario bruto anual, que son 24.000 euros, que teníamos en el enunciado, menos le vamos a restar las cuotas de la seguridad social anuales, 1.500 euros. Y esto nos va a dar el salario neto anual o rendimiento neto anual, que son
22.500 euros. Si tuviese un rendimiento neto anual más bajo, de 16.825, tendríamos que aplicar una segunda minoración. Pero como no es el caso, esta parte de la derecha no la tenemos que utilizar. Ya veremos algún ejercicio en el que lo veremos. Lo tengo aquí anotado, veis que da 0. Pero sí que se aplica la minoración por gastos sin justificar. Estos 2.000 euros se le aplican a todo el mundo, independientemente de su situación familiar, el tipo de trabajo que tenga, el dinero, los ingresos, etc. Se entiende que estos 2.000 euros son de gastos que tiene una persona simplemente por el hecho de ir a trabajar. El desplazamiento que le supone. Evidentemente, si trabajamos en comerciales ya entraríamos, esos gastos de desplazamiento funcionarían de otra forma. Pero bueno, es como un dinerillo que nos dejan restarnos simplemente por el mero hecho de ir a trabajar, por gastos que no deberían sobre los que no deberíamos de pagar impuestos. Bueno, por lo tanto, como no vamos a aplicar ningún tipo de minoración, existen más minoraciones aparte de las que tenemos aquí, minoración por discapacidad, minoración por más de 2 hijos, etcétera, etcétera. Existen más, aquí tengo las más habituales, pero para este ejercicio en concreto pues no vamos a utilizar ninguna de estas 3. Así que nos quedarían 22.500 menos 2.000, 20.500 euros, que es la base imponible general de la parte 1. Por lo tanto, pasamos a aplicar los tramos del IRPF que explicábamos en el vídeo anterior. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, el primer tramo, como recordáis, son todo lo que tengamos hasta 12.450 euros. Si llenamos este tramo, si lo cubrimos completamente, pasamos al siguiente tramo. Como tenemos 20.500 euros, este tramo también lo tenemos entero. Y este tramo, recordad en el vídeo anterior, que es la cantidad que va desde 12.450 a 20.200, que son 7.750 euros. ¿Vale? A este tramo se le aplica el 24%. ¿Queréis? Aquí podemos hacer la resta para que veáis que no me estoy inventando ningún dato. 20.200 menos 12.450. Y esto lo multiplicamos por el 24%, que lo hemos hecho aquí. Esta celda por esta celda nos va a dar el IRPF que pagaríamos de este tramo. ¿Cómo pasamos este tramo? Nos vamos al siguiente, al naranja, que es del 30%. ¿Cuánto nos queda hasta esos 20.500 euros que tenemos que aplicar los tramos? Pues solo nos quedan desde 20.500 hasta 20.200, o desde 20.200 hasta 20.500, mejor dicho, solo quedan 300 euros. Podríamos calcularlo aquí. 20.500 menos 20.200. 300 euros que multiplicados por el 30% son 90 euros. Sumamos todas las cantidades, como veis aquí he aplicado una suma, y nos da 4.315,50 euros. Para comprobar si hemos aplicado bien cada uno de los tramos y las cantidades, lo que podemos hacer aquí es sumar todo esto. Por eso aquí yo tengo la suma de esta más esta más esta. Y ver que es exactamente lo mismo que la cantidad, la base imponible general que teníamos aquí. Vamos a continuar ahora con la parte 2, que es la parte que resta, ¿vale? Esto lo guardamos, esta cuota 1 la guardamos aquí y nos vamos a la parte 2, que es la parte que resta. Aquí tengo también un montón de conceptos que no vamos a aplicar, pero os pueden servir para futuros ejercicios. Con carácter general, esto también es independiente del tipo de ingresos que tengamos, del tipo de trabajo, a todo el mundo se le aplica. Se le van a restar, aplicando evidentemente los tramos posteriormente, se le van a restar 5.550 euros que se consideran gastos de su vida personal, familiar, anuales mínimos. Es decir, que por esa cantidad no vamos a pagar impuesto de IRPF, porque se entiende que que es lo mínimo que necesitamos para vivir. Fijaos que si tuviésemos más de 65 años, esto se incrementaría. Y si tuviésemos hijos, recordad que tienen que ser menores de 25 años o que tengan una discapacidad, que convivan con nosotros, siempre que no tengan unos ingresos anuales, etcétera, etcétera. Hay unas condiciones especiales. Pero bueno, en este caso, como no tenemos hijos, o como esta persona no tiene hijos, esta es soltera de 30 años sin hijos,
Solo vamos a aplicar la cantidad de 5.550, que es la que se aplica con carácter general para todo el mundo. Y nos vamos a venir aquí al final y vemos que vamos a aplicar otra vez los tramos del IRPF, pero ahora solo para 5.550 euros. Desde 0 hasta 12.450 euros utilizamos el 19%, por lo tanto, para 5.550 euros el 19% será 1.054,50. Sumamos todo lo que tenemos, en este caso solo tenemos eso, y esto nos va a dar la cuota 2, que la tengo aquí en color naranja, que son 1.054,50. ¿Qué hacemos ahora? Pues restamos la cuota 1 que habíamos calculado antes, a la azul de aquí arriba, 4.315,50. La tenemos aquí, 4.315,50, menos la cuota 2, que son 1.054,50. Y esto nos da la cuota total, que son 3.261 euros redondos, ¿vale? ¿Qué hacemos con esta cantidad? En realidad deberíamos de hacer una comprobación previamente. Si el salario bruto es inferior a 22.000 euros, deberíamos de comprobar, hacer una operación y quedarnos con la cantidad menor entre dos que calcularíamos. Ya lo veremos en otro vídeo para no alargar demasiado este. Y si el salario bruto es superior a 22.000 euros, que sí que es el caso, porque tenemos 24.000, tenemos que hacer el siguiente cálculo. 3.261, que es lo que habíamos calculado aquí, dividido entre 24.000, que es el salario bruto anual que teníamos en el enunciado, nos dará el tipo de retención a aplicar a esta persona. Fijaos que aquí pone 13,59, pero podríamos ampliar decimales. Vamos a hacerlo así. Y es 13,5875. Lo digo porque ahora vamos a utilizar la página web de Hacienda para calcular esa cantidad y veréis que nos va a dar 13,58. Probablemente, no lo tengo muy claro, pero probablemente es porque redondean por defecto esta última cantidad. Vamos a la página de la Seguridad Social. Vamos a pulsar aquí para volver a utilizar la aplicación. Y en esta página, agenciatributaria.gov.es bueno, si ponéis en Google calcular retención de IRPF o retenciones de IRPF, aquí nos pone 2019, pero bueno, son los mismos porque todavía no está actualizado para 2020. Y vamos a poner lo primero el DNI de esta persona, que nos lo vamos a inventar. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Z. Fecha de nacimiento, si tiene 30 años, pues vamos a poner 1989, ya que estamos a principios de año, todavía se supone que no los ha cumplido. Aquí nos pregunta si tiene algún tipo de discapacidad, si la tuviese, si es igual o superior al 33 e inferior al 65, si necesita terceras personas. La situación familiar, hemos seleccionado ya, como hemos visto en la tabla que teníamos de color verde, la situación 3, soltera sin hijos. Simplemente es para comprobar para realizar el cálculo correspondiente. Y si es empleado o trabajador en activo, porque podría ser desempleado y también podríamos calcular la retención de IRPF a aplicar. Y luego una serie de condiciones que no reducirían o nos producirían minoraciones, pero como hemos dicho que este es el caso más básico y no vamos a aplicar cosas que compliquen este cálculo, vamos a poner general y vamos a ir a ascendientes y descendientes, que tampoco tenemos, no tenemos ningún hijo ni ninguna persona mayor a nuestro cargo. Y nos vamos a los datos económicos. En los datos económicos aquí tenemos retribuciones totales, dinerarias sin especie, importe íntegro, hemos dicho 24.000 euros anuales. No tenemos reducciones por irregularidad ni reducciones de este tipo. Y en los gastos deducibles sí que vamos a poner aquí la seguridad social, que hemos dicho que eran 1.500 euros. Por lo tanto, no tenemos pensión compensatoria ni nada que nos afecte a ninguno de estos datos de esta página. Por lo tanto, ponemos solo los 24.000 y 1.500. Nos vamos a datos de regularización. Este también lo vamos a dejar en blanco, ya que no tenemos ninguna de estas aplicaciones. Y nos vamos al resultado. Y fijaos que aquí nos dice que el importe anual de las retenciones a cuenta son 3.259,20 y que se aplican una retención del 13,58, ¿vale?
Fijaos que aquí está los 1.500 euros, los 2.000 que hemos dicho de otros gastos, que se aplican siempre. Por lo tanto, se va a reducir en 1.500 menos 2.000 ese primer cálculo. Y luego el segundo lo va a hacer con 5.550, que lo tenemos aquí abajo. Por lo tanto, realizando esa comparación, va a llegar a esos 13,58%, que recordar que a nosotros nos daba 13,59, pero probablemente es por el redondeo que realiza. Bueno, pues hasta aquí este ejercicio básico para entender cómo funciona el tipo de retención de IRPF, del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Espero que os haya gustado y, como siempre, os sugiero que os suscribáis al canal, que hagáis cualquier comentario, que le deis a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto.